Sean todos realmente muy bienvenidos en esta mañana en el cual nos reunimos como pueblo de Dios. Todos aquellos que nos visitan en este día, siéntanse como en casa, que realmente Dios les pueda sorprender primeramente a ustedes en este lugar y que realmente podamos gozarnos juntos en este día como iglesia. Sean todos, pero todos muy bienvenidos en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Amén. Porque los que son de Misiones saben que había una tormenta pronosticada para este fin de semana, granizo, ya me estaba preocupando por los autos, pero gracias a Dios, fíjense el hermoso día que tenemos, un poquito de calorcito, pero aún así Dios nos está regalando un tiempo maravilloso, aún si llovía. El fuego de Dios iba a estar en medio de nosotros, amén. Así que realmente Dios nos bendiga ricamente en este día, podamos aprovechar al máximo todo lo que tengamos para vivir en este día en el Señor y como amigos, como familia espiritual, como vecinos tal vez, y que realmente en este día Dios sorprenda tu corazón, amén. Y de esta forma, invocar la presencia de Dios en nuestro medio, que sabemos que Él está. Señor de Dios, gracias como ya se dijo Dios por este día espectacular. Realmente nos sorprendiste este día con un hermoso amanecer. Señor, creemos de que como en todas las reuniones, en todo lugar que se te invoca, en espíritu y de verdad tú estás, esta mañana no es la excepción, Señor. Tú estás presente, Señor, y has de hablarnos como lo vienes haciendo durante toda esta jornada, durante todo este evento. Nos has de hablar, permite Dios que hablamos nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir y asimilar tu palabra. Dios, en el nombre de Jesucristo, bendigo a cada presente. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solas, hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Oí una gran voz del cielo que decía: con el hombre está el santuario de Dios. Dios está aquí, somos su pueblo y el Señor reinará. Limpiará toda lágrima en sus ojos y la muerte cesará. Tampoco allí habrá guerra y dolor.
pasará. El que se ha sentado en el trono ha dicho, todo se ha hecho nuevo ya. Y también me dijo, escribe la verdad para aquellos que buscan la paz. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Dios de toda humanidad, Jehová, Mesías, Príncipe de paz, nacido de Virgen, el Hijo de Dios y segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final. Amén.
Muy buenos días. Placer de estar aquí. Qué buen tiempo de adoración, buena música. Como yo les dije anoche que hiciéramos una presentación de las personas que colaboraron con los libros, mencioné que hoy iba a ser otra presentación. Hay una señora especial que ha laborado y colaborado mucho. Yo la conozco a ella desde que era chica. He visto crecer, madurar, prepararse, capacitarse, tener familia, casarse, tener familia y seguir adelante. Y cuando comencé a escribir, nos comunicamos por email y ella me animó muchísimo para traducir los libros en español. No solamente me animó, a veces me empujó para que traduciera los libros en español. Ella tradujo 3 libros completos y colaboró un poco con el libro que hermano Arturo Schultz tradució. Y él colaboró con ella. Ella es mi hermana, es su esposo Miguel Gómez. Ella va con el nombre Norma Rusac de Gómez. Y los dos para mí son como hijos. Regocijo cuando hacen bien, sufro cuando sufren. Norma, gracias por todo. Señor la bendiga. Miguel. Te amo. Gracias. Cuando comenzaron los libros, yo tengo un sueño, no sé si iba a pasar. Quiero que llegue el día en la cual pueda poner un libro de los 3 libros en las manos de cada pastor de la Iglesia de Dios en América del Sur y América Central. Y cuando estaba en la cama anoche meditando, pensando de este culto, la idea me pasó que creo que es del Señor, porque nunca dejo a Satanás de poner ideas en mente. Hay algunos libros aquí, ¿por qué no los regalas a los pastores? Yo sé que no son suficientes para dar uno a cada pastor, pero les prometo a regresar a los Estados Unidos. Va a proveer y va a enviar a Omar, a Punta, ¿verdad? Y quiero comenzar, bueno, no quiero ser respecto a las personas, ¿verdad? Pero, ¿cómo comenzamos? Hay para todos. Qué bueno. Que Dios te bendiga. Si alcanza, lo das. Si no alcanza. ¿Quiere pasar? Si no alcanza, lo das. La Biblia dice, si tiene 2 y tu hermano no tiene nada. Muchas gracias. De nada. Señor, bendiga.
lo bendiga. Gracias. Señor lo bendiga. Gracias. Señor lo bendiga. Señor lo bendiga. Señor lo bendiga. Señor lo bendiga, hermano. Gracias. Señor lo bendiga. Gracias. Señor lo bendiga. Alberto. Señor lo bendiga. Vamos. Yo sé que la vida del pastor no es fácil. A veces hay luchas espirituales, otras veces hay luchas materiales. Yo no he olvidado cuenta al pastor joven, creciendo los chicos, y a veces lo que recibíamos no alcanzaba para nada. Recuerdo una vez, ahí me había dado un hermano de dar una campaña de la iglesia y quedaba en la casa. Teníamos la responsabilidad de cocinar, de proveer todo esto. En aquel tiempo la iglesia no había madurado, ¿verdad? Creían que el pastor podía hacerlo todo. Y mi esposa me miró y me dijo, no hay. ¿Vas a comprar algo? No tengo tanto que cocinar. Temprano en la mañana salí al sótano de la casa pastoral y comencé a orar. Y no di mi cuenta. No solamente oraba, pero lloraba. Y no me di cuenta que el pastor dormía arriba y lo escuchó todo. La que oraba debía secreto. Después de terminar de orar, salí y fui a correo. Buscábamos las cartas en correo. Y llegó una carta con un cheque de $77. Y él cubrió todos los gastos para semana. Dios bendiga a los pastores. Iglesia cuida a sus pastores. Y saben que nosotros estábamos con saudade de compartir una conferencia. Pienso que es precioso y que debemos mantener esta unidad de poder visitarnos como iglesias, visitarnos como pastores, apoyarnos como pastores, como congregaciones, como obra de la iglesia aquí en América del Sur. América realmente es muy grande, Latinoamérica, y es casi imposible contactarnos. Hoy en día con los medios de comunicación es más fácil, pero igualmente es necesario el contacto personal, el toque, el abrazo, el cariño, y eso es tan bueno, hermanos. No pierdan la conferencia nacional. Si la obra nacional pierde la conferencia nacional, en poco tiempo después termina todo. Es lo que nos mantiene juntos y queremos seguir apoyándonos unos a otros. Gracias por invitarnos. Queremos cantar unas canciones y...
nosotros y Él va a compartir un pequeño testimonio también. Bom dia, irmãos. Buen día, hermanos. Estou muito agradecido a Deus por poder estar com vocês novamente aqui. Estoy agradecido a Dios por estar con ustedes aquí. Desde 78 eu tinha contato com a Igreja de Deus no Argentina. Desde 1978 tuve la oportunidad de compartir con la iglesia en Argentina. Nós tivemos uma campanha em Monte Carlos. Cuando tuvimos una evangelización en Monte Carlo, Eu estava iniciando a minha caminhada na fé cristã. estaba comenzando mi camino en la fe cristiana. Para mim, até hoje, tem sido um grande privilégio Y hasta hoy para mí fue un gran privilegio ter conhecido esta família. conocer de esta familia. O Brasil tem uma brincadeira que diz: sabe por que o negro se converte? En Brasil hay un chiste que dice ¿por qué el morocho se convierte? Para os brancos chamarem de irmão. Para que los blancos le llamen de hermano.
buen día. Hemos estado aquí hace un poco tiempo, ¿no? Y memento en las canciones, los testimonios, y el tiempo pasa tan rápido, y cuando viene el tiempo de levantarme aquí, yo me miro y digo, ¿qué voy a hacer ahora? Mi mente está metida en todo lo que he pasado en el culto. Cuando salí de Grecia a ir a los Estados Unidos a estudiar, mi inglés no era tanto. Ustedes piensan que mi español no es bueno, ¿verdad? Pero yo sé, pero mi inglés era peor que mi español. Y el presidente del colegio bíblico era pastor, tenía una iglesia grande y también era mi profesor de homilética. Y él nos enseñó cómo presentar otro predicador para predicar. Y cada año después de las vacaciones, cuando yo llegaba al colegio, él siempre me pedía a predicar a su iglesia. Y como era joven y mi inglés no era tan bien, él quería impresionar a la congregación y comenzó a encontrar cosas buenas de decir cerca de mí. Y tomó tanto tiempo. Cuando me presentó, le dije, mi profesor no siguió las reglas que él nos da a nosotros de no hacer una larga presentación. Él tomó tanto tiempo y se me olvidó la sermón. En ese momento. No ha sucedido así aquí, ¿verdad? Mi esposa y yo somos casados 48 años. He viajado mucho dentro de los Estados Unidos, afuera, y todos los 8 años, donde quiera que vaya, siempre le trajo un regalito. Lo mismo cada vez. Si era 5 veces por año, 5 meses por mes, cuando quiera, siempre. Nunca fallé una vez. Lo mismo regalito. Sucia ropa. Y lo bueno es que estaba tan contenta de verme a mí y nunca quejó acerca de la ropa. Qué bueno de estar aquí. Después de escuchar la música desde el principio y ver a hermano Otto tocar, yo me puse un poco emocionante, ¿verdad? Yo nunca he bailado en mi vida, religiosamente o a otra manera, ¿verdad? Pero por un momento me sentí de quitar mis zapatos y ponerme de pie y hacer algo. Pero como siempre tengo cuidado y no quiero hacer ninguna tontería, ¿verdad? Me quedé aquí sentado, pero mi hermano querido Noberto, él está a ser un poco más emocional que yo. Qué bueno. Estoy seguro que fue ordenado de Dios de estar aquí. Gracias por haberme invitado. El Señor está haciendo algo. Ojalá que haga algo en tu vida personal. Los de ustedes que sigan los mensajes, ¿verdad? Se ha dado cuenta que hay un progreso en los mensajes. Y esta tarde vamos a terminar
con la misma cosa que Jesús terminó su ministerio en el mundo. Lo que Jesús compartió con la iglesia, sus discípulos. Pero en esta mañana hemos llegado en un punto especial, que queremos tratar la unidad que Dios anhela por su pueblo, la iglesia. ¿Tú sabes que Dios anhela la unidad de su pueblo? No hay duda de esto. Hay 3 pruebas irrefutables que nos obliga que practica la unidad. La primera la encontramos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él oró, que dijo, guárdalos en tu nombre, para que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, así ellos deben ser uno. Que sea uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto quiere decir, la única forma que el mundo va a creer que Jesús es el que clama que es, ver la iglesia, una iglesia unida, proclamando el nombre de Jesús y viviendo según el nombre de Jesús. La segunda prueba se encuentra en Efesios, cuando Pablo está escribiendo a ellos. Y él les dice, os ruego que andan digno a su vocación, humildes, guardando la unidad del Espíritu. Y la tercera prueba viene del ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento. Prevalecieron, dice la palabra, en la doctrina de los pastores. Y el corazón de aquellos que habían creído era uno. Un alma, una mente. Tenían todo junto. Y ninguno de ellos decía, esto es mío. Todos vivían en unidad. Hace como casi 2 años atrás, más o menos, la Iglesia de Dios en los Estados Unidos comenzó a buscar un nuevo director general. Y querían ser seguros que iban a escoger la justa persona para el puesto. Entonces comenzaron a tener reuniones por todas partes del país, conferencias por computadora, conferencias telefónicas, para sentir el ambiente, lo que la gente estaba pensando, lo que la gente quería. Y una vez teníamos una conferencia por teléfono de líderes y nos hicieron 2 preguntas. ¿Cuáles serían las cualidades del director general nuevo? Y sin darnos tiempos de contestar la pregunta, salió la segunda pregunta: ¿cuál es el estado de la iglesia en hoy día? Y todos los participantes en la conferencia, la primera pregunta los pasó por encima y comenzaron a inventarse de contestar la segunda pregunta: ¿cuál es el estado de la iglesia en hoy día? Y yo me puse a pensar y casi olvidé la primera pregunta, y puse a pensar, ¿cuál es el estado de la iglesia en hoy día?
Tú has hecho la misma pregunta, ¿no? ¿De desde cuánto? ¿Cuál es el estado de la iglesia? Yo voy a partir algunas cosas que voy llegado de creer, y creo que la mayoría de ustedes van a quedarse de acuerdo. La primera cosa que yo he notado, sea en Argentina, los Estados Unidos, en Grecia, sea donde que sea, hay una inquietud dentro de la iglesia. Todos sabemos que algo no marcha bien, pero no sabemos lo que es. Y tampoco sabemos cómo corregirlo. Entonces nos mentimos de preocuparnos con programas, ir de conferencia en conferencia sin mejorar nada en la iglesia. La segunda cosa que he encontrado en el estado de la iglesia es que en la iglesia en hoy día hay mucha carnalidad. Hay esta palabra en español. Carnales. Respondemos, actuamos con una forma carnal. ¿No? Y la escritura dice de ser carnal es como ser un enemigo de Dios. Porque la persona que es carnal no acepta las cosas del Señor, tampoco las ve las cosas del Señor. La otra cosa que yo encuentro en el estado de la iglesia es que la iglesia de hoy tiene mucha división, mucho conflicto. Yo sé, no hay en Argentina, pero hay en otros sitios, ¿verdad? Conflicto y división sobre, a veces, cosas tantas. Conflicto sobre la música, conflicto sobre el programa, conflicto sobre el gusto. A mí me gusta esto, a ti le gusta el otro. A veces hay conflictos pastorales, cualquier conflictos de personales. Y esto quita la fuerza de la iglesia para hacer la iglesia y hacer que debe ser hecho en el mundo. La otra cosa que he encontrado es que la iglesia en muchos lugares hace falta poder espiritual. Lo que dice la Biblia, todo lo que hacían en la iglesia del Nuevo Testamento, oraban en el poder del Espíritu, predicaban en el poder del Espíritu, todo lo que hacían. Pero parece que nosotros estamos manejando nuestra física fuerza para hacer las cosas del Señor. D.L. Moody, un gran evangelista que no tenía mucha preparación de educación, pero quedó lleno del Espíritu Santo. El Señor lo utilizó en una forma tremenda. Él dijo una vez, es mal y es pecadоso de tratar de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Yo he participado en muchísimas reuniones de comisión directiva, de comités, cualquier clase. Recuerdo, a veces llegamos a la casa a las 1 de la mañana, hablando de cosas. Y después de 4 horas de una reunión, cuando yo llegué a casa, habían tantas nubes en mi mente y no recuerdo qué discutimos, qué hablamos. Eso pasa cuando no tenemos el sentido del Espíritu Santo. Hablamos, discutimos y nunca llegamos en una conclusión. Otra cosa que yo he notado
es que a la iglesia la falta el liderazgo del Espíritu Santo, que es lo más ideal, lo más necesario. He pastorado mucho, siempre no hice todo que sabía directamente que era del Señor, pero no hay más frustración que tratar de hacer la obra del Señor sin tener el guía del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo. Recuerdo con los hermanos que estaban en Jerusalén y había un avivamiento allá en Samaria y habían unos problemas entre los gentiles y los judeos cristianos, y él les escribió una carta para corregir y avisarlos que deberían hacer. Ellos dicen: nos parece a nosotros y al Espíritu Santo que harían tal cosa. Qué consuelo de saber la mente del Espíritu Santo. Qué consuelo de haber escuchado la voz del Espíritu Santo. En este estado de conflicto, de falta, de carnalidad, de división, de conflicto, de inquietud, ¿qué clase de unidad anhela Dios para su pueblo? Los próximos minutos vamos a tratar de llegar a una conclusión, no de lo que dicen los sabios, pero lo que nos muestra la palabra de Dios. Yo creo que Dios anhela la unidad de fe para su pueblo. Pablo dice que hay solo una fe. Fe en Cristo. Hay tanto conflicto, tanta confusión cuando llega a hablar de la fe. Pablo habla a los efesios y dice: Dios ha dado pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, con el propósito de capacitar el pueblo de Dios, edificar el pueblo de Dios, hasta que todos nosotros llegamos a la unidad de la fe. No puede unidad si no tiene armonía entre ellas. ¿Qué clase de unidad? Es simple: creer en un Dios soberano. Lo ha hecho todo, lo sostiene todo, y su trono es establecido justicia y piedad. Creer en Jesucristo como el único Hijo de Dios, único Salvador, único Maestro, único Señor. Fue nacido de una virgen, vivió una vida santa, se murió sobre la cruz, se resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, sienta a la diestra del Padre y hace intercesión por nosotros, y viene otra vez personalmente para recibir su pueblo. Fe en la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios nos habla a través de su palabra? ¿Sabes que la palabra es la única autoridad para la iglesia?
Y la palabra nos da todos los principios como deberíamos vivir como seres humanos y como deberíamos vivir y actuar como cristianos. Fe en el Espíritu Santo como el administrador de la gracia de Dios que enseña al pueblo de Dios, que inspira al pueblo de Dios, que santifica al pueblo de Dios y apodera al pueblo de Dios. Fe en la iglesia. Lo que me molesta a mí hoy día, poco a poco perdimos la fe al pueblo de Dios. Vemos tantos fracasos, vemos tantas faltas, vemos tantos conflictos con hermanos y personalidades. Se dice, no vale la pena de ir a la iglesia, no vale la pena de escuchar tal persona ahí, no vale la pena de tener esto y el otro. Es fácil perder fe al pueblo de Dios. Mis hermanos, la iglesia no es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la iglesia. Y yo estoy en la iglesia. Porque todos somos imperfectos, ¿no? Entonces hay que mantener la fe al pueblo de Dios. Cuando Noé, como se dice, no estaba en el arca, ¿verdad? Todo no andaba bien. Imagínese de tratar de dormir la noche y tener un elefante de ahí así, acerca de ti. Y ver un león demostrar sus dientes. No era tan fácil. Yo creo que había olor y habían tantas cosas. Pero mi hermano, era la única cosa que podía pararse sobre el agua. Así es con la iglesia. Así con la iglesia. Fe en la misión de la iglesia. Yo admiro los dones que han pasado por aquí esta semana de música. Vi otro como un patriarca, ¿verdad? Sentado aquí y tocando nada bien, así, el aire, ¿verdad? No sé si era caliente, aire frío, música también, colo de Brasil y todos estos, y me encanta. Me encanta cuando todo sale perfecto en lo que hacemos en la iglesia, pero hay algo más en la misión de la iglesia que esto. De reunirnos, de disfrutimos y hacer cualquier cosa. La misión de la iglesia, el de predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, Dios anhela que su iglesia vive en la fe. Porque sin fe no le podemos agradecer al Señor. Todos los posibles en aquel que crea. Segundo, yo creo que Dios anhela que su iglesia vive en la unidad de la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta con Dios. La relación nos enfoca en la voluntad del Señor. Y la oración refresca a nuestro alma, a nuestro ser, a nuestra mente. Por eso la Biblia dice, cuando 2 o 3 se reúnan en la oración, Dios da una garantía que va a contestar.
Yo creo que no hay ninguna cosa que no podemos vencer si nosotros como el pueblo de Dios nos juntamos, unidos y oramos. Porque antes de venir lo que pedimos, algo maravilloso sucederá en nuestra vida. Nuestra vida va a ser cambiada. ¿Sabes qué dice el Señor a Salomón? Dice, cuando mi pueblo se humilde, deja sus pecados y clame a mí, yo escucharé, yo perdonaré y yo sanaré su tierra. Qué lindo. Hay algo en el Nuevo Testamento que me encanta a mí. Varias veces la iglesia se había reunido en oración, unida en oración. Y en todos los tiempos, cuando eso sucedió, antes de terminar de orar, Dios había contestado su oración. ¿No lo creen? ¿No? Vaya a Hechos 13. Los líderes de la iglesia de Antioquía estaban orando y ayunando y esperando al Señor. Y mientras estaban ayunando y orando, ministrando adelante del Señor, el Espíritu Santo de repente les habló. Apartame a Pablo y Barnabás para la obra que los ha escogido. O puedes ir al capítulo 12 de Hechos. Pobrecito Pedro estaba en cárcel. El día anterior, las autoridades habían cortado la cabeza de Santiago, el discípulo. Y era lo que esperaba Pedro. Pero la Biblia dice, los hermanos habían unidos en una casa orando. Y mientras estaba orando, el ángel del Señor está abriendo la puerta de cárcel. Quita las cadenas de los pies de Pedro y lo hace salir. Y llegó a la puerta de la casa cuando ellos estaban orando, tocando. Una chica llega a la puerta, escuchó la voz y no abrió la puerta, corrió y les decía, Pedro está. Dice, no puede ser, está en cárcel. Es su espíritu. Dios contestó la oración de ellos antes de terminar de orar. O quiere decir, al capítulo 16 de Hechos, Pablo está en Filipe, en cárcel con Silas, orando, cantando. Yo no sé qué usted hubiera hecho si estaba en cárcel. Pues simplemente ibas a pedir el teléfono de tu abogado para llamar ayuda o pariente, sea que sea una persona que tenía influencia para ayudarte. Pero la Biblia dice, ellos a medianoche estaban llorando, orando y cantando, y de repente viene un terremoto y las puertas abren. Y salieron. Va a capítulo 4 de Hechos. Las autoridades habían amenazado a los apóstoles y ellos salieron y fueron a la compañía de los hermanos y se pusieron de orar juntos. Y mientras estaban orando, la escritura dice que había un terremoto. El lugar se sacudió. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar y predicar la palabra de Dios. Dios anhela la unidad
de oración entre su pueblo. Si no estamos unidos en oración, no podemos hacer. Anhela la unidad de la fe, la unidad de oración, y Dios anhela que su pueblo está unido en amor. Hemos mencionado amor casi en cada mensaje esta semana, ¿verdad? Y vamos a seguir mencionando. Si te cansas de escucharme, dígame. Y voy a repetirlo otra vez. Pablo nos dice, o la Biblia nos dice acerca de la iglesia de Efesios, ¿verdad? Cuando el Espíritu habló a ellos, dice, estás haciendo estas cosas tan bien. Tu música es tremenda. Tu administración, fascinante. Tus dones, excelente. La forma que te presentas en la comunidad no tiene igual. Todo es bueno. Se viste bien, se presenta bien, se prepara bien. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y cuando el amor se enfría en la iglesia, todo se enfría. Cuando el amor muere en la iglesia, todo muere. Cuando deja tu primer amor, comienza a dejar cosas uno después del otro en la vida de la iglesia. Hay una declaración en la Biblia y la declaración es esto, que Dios es amor. ¿Me escuchaste? Dios es amor. Por tal manera amó Dios al mundo. Y Dios ha demostrado su amor en este caso que ha enviado a Cristo de morir sobre la cruz. Esta es la declaración de la Biblia. Pero hay otra declaración de la Biblia que dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por Espíritu Santo. Es una cosa de Dios en amor. Es otra cosa de este amor, de encontrar una habitación en tu corazón, mi corazón. Hay otra declaración de la Biblia acerca de amor que dice esto. Si alguien es nacido de Dios, nacido del Espíritu Santo, ama a los hermanos. Oh. Y dice Juan, si no amamos nuestro hermano, lo cual vemos y podemos tocar, ¿cómo podemos decir que le amamos a Dios, lo cual no vemos? Y otra vez dice, si alguien tiene los bienes de este mundo y ve su hermano en necesidad y cierra tu corazón y cierra las manos, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Es una cosa decir que Dios es amor, pero es otra cosa de decir que el amor de Dios mora en mí y me conmueve de vivir como Cristo vivió. Porque la Biblia nos dice cuando Jesús andaba y todo el pueblo de Dios desamparados por todos lados como ovejas sin pastor, Él
quedó conmovido con compasión. Dios anhela la unidad de fe para su pueblo. Dios anhela la unidad de oración. Dios anhela la unidad del amor. Y Dios anhela la unidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos hablado mucho, ¿verdad? No podemos escapar. Escogiste la lema, vivir en el Espíritu. Entonces, si vivimos en el Espíritu se mete en todo lo que hacemos, ¿no? El Espíritu nos santifica. El Espíritu nos da sabiduría. Si tenemos algún don, es dado por el Espíritu. El Espíritu nos guía, nos guarda, nos inspira. En el reino de Dios no podemos hacer ninguna cosa eficaz sin el poder y la inspiración del Espíritu Santo. Les pregunto yo, si el Espíritu Santo domine la mente de todos nosotros, si el Espíritu Santo ha santificado el corazón de todos nosotros, si nosotros estamos abiertos en el Espíritu Santo y nos guía para hacer la voluntad del Señor y glorificar a Cristo, ¿hay espacio para tener conflicto y división en la iglesia? No. Porque si somos guiados por el Espíritu, seguimos haciendo, todos lo cedemos a lo que dice el Espíritu a nosotros, a la iglesia. Una más cosa que tengo que dejarles, porque algunos están para casi dormir. Todavía no. La unidad que Dios anhela para su iglesia es la unidad en la misión que Dios tiene para la iglesia. No voy a demorarme mucho porque esta tarde vamos a tratar de esto. Dios tiene una agenda para su pueblo. Lo siento, pero es no la agenda que el pastor tiene. No es la agenda que la junta directiva tiene. No es la agenda que el jefe de la iglesia tiene. Es la agenda de Dios. Es la agenda de Cristo. Y Cristo no pone a cargo a su agenda a nadie. Siempre Él nos pida que cumplimos la agenda de Él. Así nos dicen Hechos. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros y me seréis testigos. Esta es la preparación que necesitamos para cumplir la agenda de Dios. ¿Sabes? Sin esta preparación no podemos cumplir la agenda de Dios. Y después, esto es la promesa. Comenzamos con la promesa del Espíritu. Es la promesa que nos prepara para hacer todo lo que Dios quiera que nosotros hiciéramos en el mundo. Y después de la promesa viene el mandamiento del Señor. Id, no, primero dice, toda potestad me ha dado en mí, en el cielo, en la tierra. Allá. Yo nunca he escuchado a ninguna persona clamar esto. Dice, yo tengo toda potestad.
Pero Jesús, toda potestad en el cielo y en la tierra me ha dado a mí. Pues ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles de guardar todas las cosas que los he enseñado. Y aquí estoy con vosotros para siempre, hasta el fin. Mis hermanos, no tenemos garantía de la presencia de Dios con nosotros si no estamos cumpliendo la gran comisión, si no estamos obedientes en el mandamiento del Señor. No quiero meterlos en el griego, ¿verdad? La mayoría de ustedes tienen bastante problemas con el castellano, no quieren meterse con el griego. Pero gran comisión, gramaticalmente en griego, es un participio, que quiere decir es algo continuamente. Como estás haciendo discípulos, cuando estás bautizando, cuando estás enseñando, yo estoy contigo. Paras de hacerlo, no tienes la garantía de mi presencia contigo. Dios anhela la unidad para su pueblo, la unidad de fe, la unidad de oración, la unidad del amor, la unidad del Espíritu Santo y la unidad en la misión de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás contribuyendo a la unidad de la iglesia? ¿O se pone como un obstáculo en la unidad de la iglesia? Esto me refiere mucho a los hermanos queridos pastores. A veces tenemos ideas y queremos que nuestras ideas, pase lo que pase, exigen. He visto pastores capaces que ha causado mucho daño al pueblo de Dios, dividiendo iglesias para que tengan su idea, ¿verdad? Y después sufren. Mire, nunca sacrifica la unidad del pueblo de Dios para satisfacer tu ego o tu propia manera de pensar. Mejor de sacrificarse y dejarlo todo que causar división al pueblo de Dios. ¿Estás contribuyendo a la unidad o estás un obstáculo? La unidad. Dios anhela la unidad de su pueblo. En realidad, lo que el mundo quiere ver va a causar de cambiar la idea y creer una iglesia unida. Mire que dice, mire cómo aman los unos a los otros. Y quiero meterme allá, porque hay amor. Vamos a ponernos de pie. En oración yo creo puede ser que hay una canción. Quiero aclarar dos cosas. Hace con este culto 5 cultos y no hemos referido directamente a personas que no conocen a Cristo.
Por eso tenemos una conferencia no solamente de animarnos, de ayudarnos, de crecer, pero también de dar la oportunidad de personas que no conocen a Cristo. Si estás aquí y no conoces a Cristo, Cristo te ama. Quiere perdonarte, quiere recibirte, quiere ponerlo como un miembro de la familia de Dios. Yo voy a pedir que pase por aquí a izquierda, a este lado, sea su derecho, ¿verdad? A este lado. Y los demás que tienen otra necesidad, necesitan ayuda. Especialmente hablamos de la unidad. Puede pasar a este lado, al lado derecho, a suyo sea la izquierda, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Te doy gracias por este pueblo tan amable, con paciencia han sentado y escuchado. Y no dudo que tu Espíritu Santo ha tocado corazones, nos ha hablado a todos nosotros. Ayúdanos en este momento de decidir, de cumplir con tu deseo y hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando los hermanos cantan, Señor te ha tocado, queda abierto por aquí. Pase y los pastores van a estar dispuestos de orar contigo, orar por ti una forma y otra. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa. Hay otras personas, Señor te ha hablado. Si necesita un pastor de orar contigo, levanta la mano y un pastor va a responder. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, Señor. Amén, amén. El Señor está obrando. El Señor está obrando.